En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Letare Jerusalem. Alégrate, Jerusalén. La liturgia de este domingo es una invitación a la alegría por la proximidad de las fiestas pascuales, donde anualmente con solemnidad celebramos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Fiesta de la Pascua que se actualiza cada domingo, en el que la comunidad cristiana como familia de Dios en el Día del Señor se reúne para celebrar la Santa Misa. Tenemos obligación, así nos lo manda la Santa Madre Iglesia. El desprecio de este mandamiento, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, así como el menosprecio del mandamiento del decálogo, santificarás las fiestas, lo único que manifiesta es nuestra falta de amor a Dios, de amor a la Iglesia, a nuestros hermanos y de falta de cuidado y deseo de nuestra propia santificación. Quien no cumple este mandamiento, salvo las dispensas que la Iglesia concede, peca mortalmente y no puede acercarse a la Sagrada Comunión. ¿Qué celebramos en las fiestas de Pascua? ¿Qué renovamos cada domingo del año cuando nos reunimos a celebrar la Santa Misa? Celebramos la victoria de Cristo, renovamos su triunfo. Este es el motivo en el que se fundamenta la alegría cristiana, en medio de las tristezas, de las pruebas, de las dificultades de la vida. Incluso en medio de la penitencia cuaresmal, la Iglesia nos invita a la alegría. Letare Jerusalén, alégrate Jerusalén, alégrate Iglesia, alegraos cada uno de los que escucháis estas palabras de la Escritura. Pascua que celebraban ya los judíos. Pascua que celebraban ya los judíos y que les recordaba la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pascua que ha tenido su realización definitiva en Cristo Jesús. La figura ya es realidad, la profecía se ha cumplido. Cristo nos ha libertado de la peor de las esclavitudes, que es el pecado. Por tanto, la Pascua es la fiesta de nuestra libertad. Nos habla de libertad. Y así como el pueblo de Israel fue liberado por medio de Moisés del dominio de Faraón, así ahora el pueblo cristiano, por la fe en Jesucristo, es liberado de la esclavitud del pecado. Es lo que afirma el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, porque la libertad, para la libertad, nos ha liberado Cristo Jesús. Dios, al crear al hombre y a la mujer, los hace señores de su creación. Se la entregan y le da el mandamiento de dominar la tierra. Señor es el que tiene potestad, pero Señor también es el que usa y tiene libertad. Dios ha hecho al hombre partícipe de su libertad. Nuestros primeros padres, queriendo ser libres o usando incorrectamente de su libertad, comieron del fruto prohibido, desobedeciendo el mandato primero del paraíso. Creyeron que independizándose de Dios, dejándose de someter a su mandamiento, de obedecer a aquel que los creó, que los mantiene en el ser, que les entrega toda la creación para que la disfruten y que les brindaba su compañía, causa de la mayor felicidad, serían libres y terminaron siendo esclavos. Terrible esclavitud. Quisieron ser como dioses escuchando la voz de la serpiente y acabaron convirtiéndose en esclavos de la misma tentación, en esclavos de Satanás, del pecado, de las propias pasiones y concupiscencias, de la muerte y, en resumen, esclavos de la ira de Dios. Fijaos qué equivocados estamos, qué concepto tan erróneo de libertad tenemos. Pensamos que ser libres es hacer lo que nos da la gana, lo que nos apetezca en el momento, lo que nos agrade o nos guste. En definitiva, pensamos que ser libre es hacer nuestra propia voluntad. Y pensamos que somos esclavos, que no tenemos libertad si obedecemos y tenemos que someternos y estar sujetos a unos mandamientos y reglas. Al hombre de hoy, experto y conocedor en todos los derechos, claro, en aquellos que mayor le convenga para su propio interés, le repugna el concepto de autoridad, le repugna el someterse a un ordenamiento,
incluso para el bien común. Le repugna la obediencia. No quieren que nada ni nadie les quite su supuesta libertad. Pero todo esto es mentira, es un engaño que no conduce más que a una penosa esclavitud, la esclavitud del pecado, la tiranía de las ideologías y de las modas y la tiranía de la propia voluntad del hombre que está enferma por el pecado. Porque normalmente esta libertad, que vamos a llamar libertinaje o libre albedrío, es decir, un concepto erróneo de libertad y un uso viciado de ella, conduce, incluso humanamente, a una esclavitud deshumanizadora y destructiva. El que incumple las normas sociales y del Estado acaba siendo sancionado o castigado, cargando con la culpa y la pena por su delito. El que siempre quiere hacer su voluntad termina machacando, pisando a su prójimo, haciendo daño, y acaba solo y aislado porque nadie quiere estar en su compañía. El que no es capaz de tener dominio sobre su persona, sobre sus impulsos, sus tendencias, sus gustos o ciertas adicciones, acaba siendo un monstruo de ira, un vicioso, un enfermo. ¿No lo vemos en tantas personas que presumen hoy de ser aparentemente libres y en cambio no son esclavos de sí mismos? Brevemente, el que desobedece a Dios cae en la esclavitud del pecado. El pecado que se comete te deja en estado de pecado habitual, un alma afeada y desordenada, debilitada y enferma en sus potencias, destinada al infierno. No hay posibilidad por nuestros propios medios para librarnos de ese estado de esclavitud del pecado. El que desobedece a Dios cae bajo la ira de Dios, este Dios que detesta el mal, que odia el mal y por tanto también al alma que está en este estado. Este Dios que ha de defender su honor, este Dios que ha de dictar justicia. No hay forma posible para el hombre de satisfacer la ofensa de valor infinito que ha cometido contra Dios nuestro Señor, ni forma de librarse de la condena justa de su pecado. El que desobedece a Dios se hace esclavo de Satanás, a quien el pecado se entrega, a quien el pecador se entrega voluntariamente y se pone bajo su dominio como Señor suyo y príncipe de los rebeldes y condenados, al que Dios, para su gloria, permite cierto dominio sobre los malvados y el atormentarlos en la vida futura. Satanás es un tirano. Satanás trabajará con todos los medios para llevar las almas a su reino, el infierno. El que desobedece a Dios se hace esclavo de la muerte, dominio de la muerte a la que el hombre se condenó por el mismo pecado, por la misma desobediencia. Queriendo ser como Dios, tomó el fruto de la muerte. Muerte física, que como dice San Francisco de Asís en su cántico, ningún viviente escapa de su persecución, pero muerte física que no es la peor, sino que es simplemente el inicio de otra muerte, la muerte eterna, para siempre, eternamente, condenado, con sufrimientos indescriptibles. Finalmente, el que desobedece a Dios, al pecar, se hace esclavo de sus propias concupiscencias y de sus propias pasiones. Queriendo hacer el bien que conoce, su voluntad se lanza rápidamente hacia el mal que no desea. Habiendo buscado la libertad, el hombre se encuentra esclavo de su soberbia, de su envidia, de su avaricia, de sus gulas, de sus lujurias, de sus perezas, de sus iras. El pecador es la imagen del pecador es como un carro tirado por bestias cuyo conductor no es capaz de gobernar y dirigir. Son las bestias desbocadas las que gobiernan y le llevan de un sitio a otro y le llevan a donde él no quiere. He aquí las desastrosas consecuencias de la supuesta libertad que Satanás, el mundo y nuestras propias pasiones nos ofrecen. Pero hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. ¿Qué es libertad? Recordemos la enseñanza de santidad del Papa León XIII. La libertad, don excelente de la ley natural, propio y exclusivo de los seres racionales,
confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones. Lo más importante en esta dignidad es el modo de su ejercicio, porque el uso de la libertad nacen los mayores bienes, pero también pueden nacer los mayores males. Sin duda alguna, el hombre puede obedecer a la razón, practicar el bien moral, tender por el camino recto a su último fin. La libertad es un poder de nuestra voluntad, de la voluntad humana, en virtud de la cual podemos ejecutar una cosa o no ejecutarla, elegir o rechazarla, ejecutar y elegir entre varias cosas propuestas. La voluntad del hombre ha de obedecer a la razón, a la inteligencia, que conoce la verdad. Por tanto, la verdad se identifica con el bien. La voluntad ha de obedecer a la razón conoce el bien, lógicamente, es la verdad. La voluntad no es esclava por seguir y obedecer a la razón, sino que encuentra en ella su perfección, su realización plena. Y esto es la fuente de la felicidad y de la alegría, haber hecho lo que teníamos que hacer. En cuanto el hombre conoce por su inteligencia la verdad y la voluntad le obedece, vive en libertad. Cuanto mayor conocimiento y mayor adhesión de su voluntad a esta verdad, mayor libertad. En cuanto el hombre está condicionado interiormente o externamente por diversos factores que debilitan su conocimiento de la verdad, ya sea el error o la ignorancia, su voluntad seguirá erróneamente a esta, y a pesar a veces de conocer la verdad, cuando es la propia voluntad la que está condicionada por la propia debilidad, por el desorden de las pasiones o externamente por sustancias u otras circunstancias, la voluntad terminará siendo una esclava de todo ello. Y aquel que actúa como no piensa, acabará pensando como actúa. Y lo que es más grave aún, pecado de nuestro tiempo, intentará justificar el mal y acabará llamando al mal bien y a la mentira verdad. Dice el Papa León XIII, Santo Tomás de Aquino se ha ocupado con frecuencia de esta cuestión y de sus exposiciones se puede concluir que la posibilidad de pecar no es una libertad. No somos libres por poder pecar, sino que al pecar nos hacemos esclavos. Todo ser es lo que conviene ser por su propia naturaleza. El hombre por su propia naturaleza es un ser racional. Por tanto, cuando obra según la razón, actúa en virtud de un impulso propio y de acuerdo con su naturaleza, en lo cual consiste precisamente la libertad. Pero cuando peca, el hombre obra al margen de la razón y actúa entonces lo mismo que si fuese movido por otro y estuviese sometido al dominio ajeno. Y por esto, el que comete el pecado es siervo del pecado. Es lo que había visto con bastante claridad la filosofía antigua. El sabio, solamente el sabio, era el verdaderamente libre, entendiendo por sabio, como es sabido, aquel que había aprendido a vivir según la ley natural, es decir, de acuerdo con la moral, con la virtud, según la recta razón. Hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo, y Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado, porque con su muerte lo ha reparado y ha pagado nuestra deuda. Su misericordia que se nos aplica en el sacramento de la confesión nos libra de nuestras culpas. Confesemos nuestros pecados, confesemos con frecuencia, confesémonos bien. Jesucristo nos ha libertado y nos ha libertado de la ira de Dios, pues Él ha cargado sobre sí nuestro castigo. Su cruz era la que a nosotros nos pertenecía. No seamos desagradecidos ante su bondad y su compasión. Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud de Satanás, comprándonos con su muerte, al precio de su sangre. Nos ha redimido, nos ha dado su gracia, nos ha hecho hijos de Dios, miembros de su reino. Él es nuestro Rey, nos ha dado la libertad. No disgustemos a tan buen Señor y Dueño y obedezcamos sus mandamientos. Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud de la muerte, pues aunque ha querido dejar la condena a muerte de todo nacido de mujer, tenemos la promesa de la resurrección de la carne
y nos promete la vida futura y la bienaventuranza eterna del cielo. Como los santos, resolvámonos nosotros también antes morir que pecar. Y Jesucristo finalmente nos ha liberado de la esclavitud de nuestra propia concupiscencia y nuestras propias pasiones. Mediante la gracia que nos justifica y santifica por medio de los sacramentos, las gracias que nos concede por la oración, las gracias que nos concede por las prácticas de las virtudes y de la ascesis cristiana, todo eso nos libera del dominio de nuestra propia concupiscencia y de nuestras propias pasiones. Fijaos, la Cuaresma con sus penitencias y sus buenas obras no deja de ser ponernos en disposición de que Cristo realice su victoria en nosotros, de que Cristo venza una vez más en nosotros, venza una vez más al pecado y a las tentaciones. A nosotros, para que Cristo venza en nosotros, que como los acusadores de Susana somos viejos en años y pecados. Todos hemos tenido la experiencia de habernos confesado y sentir esa libertad que nos da la gracia de Dios, la victoria de Cristo. Ya no soy esclavo, sino libre, gozo de la libertad de los hijos de Dios. Y con ello tengo alegría y felicidad. Todos también tenemos, por desgracia, la experiencia de la esclavitud del pecado en nuestra vida y con ello de la tristeza y de la esperanza que son frutos del pecado. Sometámonos a Cristo, a sus mandamientos y viviremos en la santa libertad de los hijos de Dios. Porque recordad, como Él mismo dijo, la verdad os hará libres y la verdad es Jesucristo, no hay otra, y la verdad es su ley. No os dejéis engañar, no dejéis que os engañen. Un último apunte sobre el Evangelio que hemos leído, la multiplicación de los panes. Nos habla de la Eucaristía, pan de vida eterna que Cristo nos da en nuestra peregrinación en este mundo, como medio de unirnos a Él, de alimentar nuestra alma y nuestro cuerpo, pues la Eucaristía nos nutre, nos fortalece y nos hace crecer, y también como remedio contra el mismo pecado. Nuestros padres en el paraíso, queriendo ser libres, comieron del fruto prohibido del árbol y murieron. A nosotros, aquellos que hemos nacido de la libertad de Cristo, se nos da el fruto bendito de las entrañas bienaventuradas de la Virgen Inmaculada, Jesucristo sacramentado, y por Él tenemos la promesa de la vida eterna y de la resurrección final. Jesús sacramentado es el fruto de la luz que ahuyenta las tinieblas del error y de la ignorancia, el fruto de la sabiduría que enseña a todo hombre que viene a este mundo. Por eso hemos de comulgar. Jesucristo sacramentado es el fruto saludable que recrea el ánimo con el sabor de la paz de la fe, del amor, de la esperanza. Por eso tenemos que comulgar. Jesucristo sacramentado es el fruto que se hizo perceptible al rayar el día de la salvación, el día de la resurrección, para dar al alma el vigor de una eterna juventud. Por eso hemos de comulgar. Hemos de comulgar porque el mismo Cristo nos dice que este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Termino como comencé. ¿Cómo no vamos a asistir a misa los domingos? ¿Cómo no vamos a celebrar la fiesta de la Pascua? ¿Cómo no vamos a asistir a la Santa Misa? Es la fiesta de nuestra liberación, es la fiesta de nuestra libertad, y Cristo se nos da en comunión como prenda de vida eterna. Comulguemos con frecuencia y comulguemos bien, y que el centro de nuestra vida sea Jesucristo en la comunión, que de Él venga todo y a Él vaya todo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.